Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán. Decía aquel político británico que las críticas no serán agradables, pero son necesarias. Nuestro conmicro de hoy es el periodista Luis Alfonso Gámez, que desde 2003 dirige el blog Magonia, dedicado al análisis crítico de los presuntos misterios paranormales y al fomento del escepticismo. Tal vez lo que comparta el periodista Luis Alfonso Gámez con aquel político británico conocido como Winston Churchill sea la creencia en que solamente desde el pensamiento crítico y la duda podemos contribuir a intentar ser cada día mejores. Periodista Luis Alfonso Gámez, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Estoy empezando a ver cosas raras porque le he tenido que mandar callar hace un segundo para hacer la presentación y usted, sin saber lo que yo iba a decir, estaba hablando ¿de quién? Winston Churchill. ¿Y eso es casualidad? Es casualidad. Es casualidad. Vivimos rodeados de casualidades. Y lo primero que vas a hacer es tratarme de tú, porque si no te trataré de usted y esto quedará muy mal y muy tenso. Vivimos rodeados de casualidades. Hace 3 años yo estaba organizando el Día de Darwin en Bilbao y antes de las conferencias fui a recoger unas invitaciones. Y había una chica delante que había pedido una de las obras de Dante. Y le dijo el bibliotecario, el infierno de Dante es espectacular. Cuando llegues a ello verás, yo me olvidé del infierno de Dante. Llegué a mi casa y unos días después me encuentro con el infierno de Dante, del que tengo que reconocer que no lo he leído, en una serie de CSI. Digo, si no había oído hablar del infierno de Dante en muchísimos años, ¿por qué me pasa ahora? Y otro par de días después vuelve a aparecerse el infierno de Dante en mi vida. ¿Casualidad? Decido contar esa casualidad en una charla en serio. Pero usted es cabezota porque sigue sin leerlo, ¿no lo ha leído? Sigo sin leerlo. Pero es que el problema... Se le seguirá apareciendo y lo sabe. No, pero sí, se seguirá apareciendo. Lo que pasa es que hay una cosa. Nosotros recibimos muchísimos estímulos al día. Había un científico que calculó la cantidad de estímulos que recibimos al día por 8 horas, por los sentidos. Y él, sacando las cuentas de los estímulos que recibimos por gusto, oído, tacto y olfato y vista, llegó a la conclusión de que podemos recibir 1 millón de estímulos en 8 horas en 30 días aproximadamente. Luego, la casualidad sería una cosa rara que nos pasara al mes. A mí se me habían juntado. Luego, además, cuenta con otra cosa. Cuenta con la cosa de que yo, después de la segunda vez que escuché que se cruza en mi vida el infierno de Dante, en esas semanas, ya estoy esperando que se me vuelva a cruzar. Pero hay otra anécdota con ello. Yo voy a hablar del infierno de Dante a Sevilla y el día anterior estoy trabajando en el periódico en el que trabajo, el diario El Correo de Bilbao, metiendo una foto de un suplemento y me dicen, mete la foto del señor X, al que no conocía. Meto la foto del señor X, cierro la página, veo la foto del señor X y me voy a casa. Al día siguiente cojo el avión a Sevilla, vía Barcelona. Voy a hablar del infierno de Dante y de las casualidades. El señor X vive en Madrid, yo no le conozco y es de Bilbao. Estoy haciendo transbordo en Barcelona, voy a tomarme un café y de repente me cruzo con alguien en la terminal de Barcelona. Me tomo el café, aterrizo en Sevilla y lo primero que hago es pedir el teléfono del señor X en mi periódico, llamarle y decirle, ¿estabas tú hace 1h30 en el aeropuerto de Barcelona? Y me dice, sí. Nos habíamos cruzado, era otra casualidad. Yo no le conocía de nada, había metido su foto. Es decir, las casualidades existen, pero no quiere decir que haya nada paranormal en ellas. Sigamos con las casualidades. Usted ha hablado del CSI y si ve la siguiente pregunta, le estoy enseñando ahora mismo la pantalla de mi ordenador portátil, me ha visto que no he tomado nota y era ¿qué es el CSI? Cuéntenos. El Comité para la Investigación Escéptica, el renombrado CSI, antes era el CSICOP, CSI, COP, que era algo así como COP es policía, ¿no? Y lo cambiaron porque era una sigla muy larga. El CSI es una organización que nace en 1976 en Estados Unidos y la crea gente de la talla de Isaac Asimov, Carl Sagan, Martin Gardner y el ilusionista James Randi. Todos ellos capitaneados por un filósofo que se llama Paul Kurtz, que ya en los años 70
aboga por una filosofía humanista en la que todos los seres humanos son iguales independientemente de sus tendencias, creencias, tendencias sexuales e ideologías. Eso era muy rompedor publicar libros sobre eso en Estados Unidos. Pero ellos están especialmente preocupados por el avance de la pseudociencia. En aquel entonces era la astrología y eran los platillos volantes y los poderes paranormales. El CSI ha cumplido 40 años con una salud extraordinaria, tiene grandísimos pensadores, varios premios Nobel entre sus miembros, y se ocupa de cosas tan diversas como análisis de la pseudociencia en televisión, puede ser el espiritismo, o por qué la gente rechaza a los transgénicos y demostrar que no hay ningún fundamento para rechazarlos desde el punto de vista de la ciencia, o la histeria de las ondas de telefonía. Pero claro, es que el CSI lo crearon grandes, o sea, estaba Carl Sagan entre ellos, y la máxima de Sagan, que igual la tienes apuntada por ahí, es afirmaciones extraordinarias exigen pruebas extraordinarias. Entonces nosotros como escépticos, yo soy asesor del CSI, uno de los 2 asesores españoles, y tengo muy buena relación con ellos desde hace 30 años. Somos muy amigos. La máxima nuestra es, si tú me dices algo extraordinario, demuéstramelo. Si yo te digo, soy capaz de levitar en esta habitación, tú me dirás, no levita, sino me dirás, vamos a un entorno controlado, me voy con un mago y ahora a ver si eres capaz de flotar. ¿Estás sugiriendo que no siempre se demuestra? No siempre se demuestra. Vivimos en un mundo en el que, a pesar de que la gente ha descubierto ahora una cosa llamada posverdad, la mentira ha existido siempre. Desde que yo era niño. Cuando yo era niño, yo pensaba que lo que estaba escrito en los libros, lo que decían por la televisión y lo que decían por la radio era verdad, porque nadie iba a exponer su nombre y a decir una mentira. Le iban a cazar. Había salido en televisión, era verdad porque además había salido en televisión. Claro, ha salido en Google, ha salido en Internet ahora, ¿no? Pero claro, yo era así de ingenuo. Con el tiempo, sobre todo cuando fui haciéndome con libros americanos, cuando de repente cae en mis manos un libro el primer libro escéptico de platillos volantes es de un astrofísico, Donald Menzel. Tenga cuidado con lo que apunta, que cuando termine la entrevista le voy a hacer una foto. El no, periodista Luis Alfonso Gámez. Esto es un caos. El periodista Luis Alfonso Gámez, mientras habla, dibuja y escribe. No. Con lo cual, no doy abasto. Donald Menzel, que fue uno de los maestros de Carl Sagan, escribió 3 libros sobre platillos volantes. El primero, titulado simplemente Platillos volantes. A Menzel yo había oído criticarlo y lo había leído en los libros de platillos volantes que yo compraba en España, como una bestia parda, se comía a los ufólogos, era una mala persona. Te leías el libro y decías, no, simplemente intenta buscar una explicación y va por la racionalidad, ¿no? Y ese fue mi descubrimiento. Luego se cruzó en la vida un amigo, Félix Ares de Blas, y yo conocí al CSI, escribí a lo que era el PSYCOP en aquel momento, y yo tenía 22 años o algo así, y escribí una carta muy ingenua diciendo, ¿qué tienen ustedes de información? Y me respondió el presidente, Paul Kurz, del que luego fui amigo hasta su muerte, y me dice, te mando la revista, no la pagues, no hace falta que la pagues. Para lo que sea, aquí estoy yo y tienes todos los recursos del PSYCOP. ¿Hasta qué punto? Cuando montamos la primera asociación escéptica española, tuvimos los derechos de publicación gratis de artículos de Carl Sagan, autorizados por el propio Carl Sagan y de Isaac Asimov. Es decir, hay una hermandad escéptica que lo que promovemos es que la gente piense críticamente. Yo soy el primero que me voy a confundir, pero que la gente piense críticamente y sobre todo que no caiga en engaños que le puedan perjudicar la salud, la economía y cosas así, ¿no? Transmedia. Esteban Galán. Está siendo un placer conversar con el periodista Luis Alfonso Gámez. Estoy disfrutando mucho de esta entrevista, pero debo de confesarle que le tenía un pelín de respeto antes de comenzar, porque usted, digamos que tiene amigos, pero también tiene algún que otro enemigo. Bastantes. Dentro del mismo sector. Pero se le ve buena... Quiero decir, pero esto es una parece buena gente. Esto es una fachada. Por dentro soy más malo. Entonces llevan razón sus enemigos, quiere decir. Posiblemente lleven razón en algunas cosas, no lo sé. Depende de lo que seleccionemos, ¿eh? Y además yo no sé si son enemigos. Yo no los considero enemigos. Vamos a ver. Cuando yo digo que alguien miente, cuando digo, por ejemplo, que Juan José Benítez, cuando dice que los egipcios cuando construyeron las pirámides estaban en la edad de piedra, demuestra que no tiene ni idea de historia. Yo no le considero un enemigo, simplemente considero que está mintiendo
O está confundido, cualquiera de las dos cosas. O cuando Iker Jiménez vende fraudes manifiestos en la televisión, como las caras de Belmez. Yo no le considero enemigo, él tiene el problema. Yo simplemente estoy diciendo algo que cualquiera puede comprobar, que una mancha de grasa en el suelo es una mancha de grasa en el suelo, y que yo veo una mancha de grasa en el suelo una cara, pero eso no quiere decir que haya fantasmas. Pero no todo el mundo se atreve a decirlo. Bueno, cada vez ahora se atreve más gente. Está pasando una cosa muy curiosa, que a mí me hace reír mucho. En los últimos 8 o 9 meses, hay gente que está diciendo como que estamos muy mal. Cada vez hay más gente que dice tonterías impunemente, el mundo está muy mal, el pensamiento crítico está de capa caída. Y es mentira. Esa gente no conoce cómo estábamos hace 30 años. Esa gente no sabe que hace 30 años no había manera de que el mensaje de piensa, el mensaje de a ti, así te han engañado, no llegara a la gente. Nos encontrábamos con que si un gran medio publicaba una historia sobre un medium o sobre los poderes paranormales de Uri Geller, tú tenías que escribir una carta que no salía publicada en el medio. Para un momento, sigamos con las casualidades. Usted ve que tengo aquí una imagen carpetas que pone Uri Geller. Uri Geller. Qué grande, salir. Uri Geller en televisión española en 1975, en septiembre de 1975. Sí, doblando la cuchara ante José María Íñigo. Más casualidades. ¿Qué pasó? Cuéntenos, ¿qué esto supuso es eso en España? En España fue brutal. Para la televisión. En España fue brutal. En 1975 solo había una televisión en ¿Quién España. era Uri Geller? Uri Geller era un israelí jovencito, bien parecido. En aquella época llevaba el pelo como con rizos. Él había llegado de su Israel natal a Estados Unidos, y de Estados Unidos, digamos, había rebotado hacia el resto del mundo. Estados Unidos siempre ha sido la amplificación de cualquier cosa, ¿no? Son la gran potencia, son el gran poder actual. Entonces, cuando llega el programa de Íñigo, que es un programa de variedades, directísimo, Uri Geller llega con dos capacidades. Una es doblar cucharas con el poder de la mente, pero con el poder de la mente quiere decir sin hacer lo que hacemos normalmente con el poder de la mente para doblar cucharas, que es cogerlas por el extremo, tirar con fuerza y doblarlas. Eso es el poder de la mente. Él las dobla mágicamente. Pone los deditos en el cuello de la cuchara y la cuchara se dobla y se parte. Lo hace en el show de televisión y a José María Íñigo el bigote que tiene se le cae todavía más, ¿no? Y luego tiene otro poder, que es hacer que funcionen relojes. Entonces pone un montón de relojes, de agujas convencionales. Entonces este reloj no funciona, lo pone en las manos y el reloj acaba funcionando. Eso hace que muchos españoles esa misma noche dejen relojes por ahí, relojes empiecen a funcionar en casas y se doblen cucharas. Bueno, lo de relojes que funcionen, cualquiera que tenga un reloj de cuerda, o un reloj automático, hay veces que la grasa, si lo dejas por ahí tirado durante años, la grasa del reloj se solidifica. Si lo envuelves en la mano, que era lo que hacía Uri Geller, le das calor, durante unos minutos la grasa se licúa, el reloj vuelve a funcionar y vuelve a pararse. Por eso, en el show de televisión española había un momento en que Uri Geller empujaba los relojes hacia adelante para que no se viera el disco, porque se iban a parar. Uri Geller dobla cucharas, automáticamente sale en todos los periódicos, automáticamente hay gente en Valencia, en Sevilla, en Bilbao, que dice, he doblado cucharas en casa, pero hay cosas que no sabe la gente. Por ejemplo, que no dejan ir a ilusionistas que piden ir al programa de televisión. ¿Por qué? Porque cualquier ilusionista tiene 5 o 6 métodos para doblar cucharas. De hecho, cuando Uri Geller ha aparecido antes en la televisión americana, en el show de Johnny Carson, en la televisión estadounidense, no doblan ni una cuchara porque Johnny Carson se deja asesorar por James Randi, un ilusionista, y entonces le dice que las cucharas estén en la mesa, compradas por ti o tu equipo, que Geller no las haya podido tocar. Y una de las veces que vuelve Uri Geller a España, ya en los años 90, no dobla cucharas en la televisión pública vasca porque se ha dejado sus cucharas en el hotel. Entonces, cuando Geller hace eso, inmediatamente hay un español que publica un libro que se llama Ramos Perera, Uri Geller al descubierto, que se publica en octubre, y Ramos Perera, con un ilusionista, convoca a la prensa madrileña, no me acuerdo si en el Café Gijón, y el ilusionista se pone a doblar cucharas y todo esto. El problema con el libro de Ramos Perera es que en ese momento Franco está agonizando, y entonces tiene mucha menos repercusión esa rueda de prensa que nada. Pero en esa rueda de prensa, que por ejemplo reproduce el diario ABC en su momento, ya dice que todo lo que hace Uri Geller lo puede hacer cualquier mago. Y en realidad, siempre que han puesto un mago a controlar a Uri Geller ha sido incapaz de hacer nada. ¿Por qué? Porque
un clavo saca otro clavo, y en este caso un mago es el primero que te pilla los trucos. Transmedia. Estamos conversando con el periodista Luis Alfonso Gámez. Vamos a viajar en el tiempo. Venga. Estamos ahora ¡Uy! ante una imagen. ¿Nos puede describir lo que ve? La imagen, veo a Sandro Rey. ¿Quién es Sandro Rey? Sandro Rey es un vidente televisivo que sale de madrugadas, no sé en qué canal, que lo que hace es, la gente le llama, él se caracteriza por tener una larguísima melena y hasta en ocasiones lleva unas gafas que dicen gafas de visión extrema, de evidencia extrema. Gafas de evidencia extrema, que son muy divertidas porque es una especie como si fueran unas gafas así de muy estrambóticas, muy grandotas. Yo he ido a videntes cuando hicimos el programa Escépticos. Entonces lo primero que me preguntaba el vidente es: Luis, ¿de qué signo del zodíaco eres? Yo me quedaba mirándole, como me estás mirando tú ahora, y le decía: adivínalo, por mi personalidad. La siguiente pregunta era: Luis, ¿por qué has venido? Y yo le decía: ¿no eres vidente? Lo tienes que saber. No era muy colaborativo. Claro, efectivamente, no soy muy colaborativo por la sencilla razón de que los videntes funcionan por una cosa que se llama lectura en frío, que es que te sacan información. Si tú eres el vidente y me dices: Luis, ¿por qué has venido? Y yo te digo: porque tengo una hija adolescente, inmediatamente a ti se te van a disparar varias cosas. Me vas a decir: ¿estudios? Vas a pensar: ¿estudios o chicos? Entonces vas a decir: de tu hija te preocupan las compañías que tiene. A todo padre que tiene una hija adolescente le preocupan las compañías que tiene. Entonces yo te voy a responder cualquier cosa, del estilo: sí, su novio, y tú vas a decir: su novio no te gusta. Lo veo en las cartas, su novio no te gusta. Dices: no te preocupes, que seguramente, bueno, si la chica es una adolescente, seguramente ese no será el novio definitivo. Es muy raro que el novio de la adolescencia o la novia de la adolescencia sea la definitiva. Pero luego yo le estoy dando pistas con mi modo de moverme, con los gestos que hago cuando él dice algo, si muevo que sí, si muevo que no, con la ropa que llevo. La ciencia ya sabe que el lenguaje no verbal comunica más que las palabras. Entonces, hay un sector de los magos, de los ilusionistas que emplean trucos, que se llama mentalista. Los mentalistas son aquellos que son capaces de duplicar fenómenos aparentemente paranormales. A mí me han leído la mente, me han hecho telepatía, me han movido cosas y me han doblado. A usted le va la marcha, claro, pero se ha sometido... Son magos. Yo estoy encantado de hablar con magos. Incluso paga dinero, paga No, pero son magos amigos. Y también pago entradas, sí. ¿Qué es lo máximo que ha llegado a pagar para comprobar, para desmontar? 80 euros por ver a Angermen en el teatro. Tuve dolor de corazón. 80 euros. Sí, tuve dolor de corazón por una sencilla razón. Porque sabía que estaba pagando a una estafadora y tenía remordimientos en el sentido de que estoy engordando la cuenta corriente de una estafadora. Entonces yo vino a Bilbao y yo, que me las doy de muy listo, yo sabía qué trucos podía emplear Angermen, lo sabía ya antes de que estrenara el programa de televisión, pero después digo: bueno, quiero ver el show en directo, vine a Bilbao, quiero ver si soy capaz de en un show en directo ver las trampas. Y yo me senté en aquel escenario, en aquel teatro, en Bilbao. Claro, se pondría cerquita del escenario. No, además. La entrada que me dieron, la 10 y pico, la tengo por ahí fotografiada. Entiendo que el teatro estaba lleno. Había 600 personas que habíamos pagado 80 euros. Y entonces yo era el único que iba solo, posiblemente era el único escéptico, que no creía en nada. Y la gente que iba era de toda clase social y de toda edad. Había señoras con abrigo de visón y señores muy bien vestidos, y había chiquitos muy jóvenes con piercings y vestidos de rockeros. Había una mayoría de mujeres y una minoría de hombres, y todos los hombres menos yo iban acompañados de su mujer. Entonces yo me senté en aquello, yo lo pasé muy mal al principio porque pensé que iba a ser incapaz de descubrir si hacía trampas. Los magos, los videntes y los llamados curanderos espirituales protestantes, que dicen: yo te curo por el poder de Dios, lo que suelen emplear es pinganillos. Les ponen un auricular en la oreja, entonces le dicen:
el señor alguien ha escuchado antes o te ha hecho rellenar una ficha según entras al teatro y te dicen, ¿por qué vienes tú aquí, Luis Alfonso? Y dices, yo voy a contactar con mi padre muerto. Y digo, mi padre era bombero y murió cuando le cayó una teja. Entonces, por el pinganillo le dicen, mira, el señor, ese que va de negro, ese calvo raro, que está en la tercera fila, su padre era bombero, le cayó una teja. Y entonces lo que hace el charlatán, el medium, es, siento fuego, por ejemplo, alguien tiene algún antepasado muerto, algún espíritu de un muerto relacionado con el fuego, alguien tiene algún padre o algún pariente que haya sido bombero o algo así. Entonces yo me levanto, digo, mi padre era bombero. Ya, a tu padre veo que ese hombre murió porque le cayó algo de las alturas, no sé si una piedra o un tal, y digo yo, una teja. Y a partir de ese momento me empieza a pescar, yo he caído, y entonces Angermen hacía eso, pero sin la necesidad del pinganillo. Era mucho más burda. Se levantaba una chica de buen ver, jovencita, y entonces le decía, siento una presencia. No se atrevía a decir si era su padre o su abuelo. Claro, si dices el padre y está vivo, mal. Lo que tienes que hacer es pescar. Siento una presencia, no sé, es un hombre. Y entonces decía la chica, mi abuelo. Estabas muy unida a él, se emocionaba. Y el abuelo le decía cosas del estilo de, tu abuelo está un poco incómodo con la ropa que vistes. Claro, para un abuelo, la ropa que viste su nieta siempre es demasiado corta, como para un padre. Iba repitiendo lugares comunes. Y era evidente cuando cazaba a la gente. Yo lo veía porque lo proyectaban, había unas cámaras de Telecinco que te iban siguiendo a la gente con la que hablaba y lo proyectaban en la pantalla grande. Y de repente veías a la gente romper a llorar. Pero era terriblemente cruel. Y me entraron más de una vez ganas de levantarme y decir, os está engañando. Pero dije, tengo que ver el show completo. Había cosas que eran... todo era de perogrullo, o sea, a varias parejas les dijo la misma historia, les dijo, tú has venido acompañado de tu marido. No, es mi pareja. Tu pareja es más que tu novio, pero menos que tu marido. Entonces, a todos los que le decía, es mi pareja, les decía, estáis pensando, me dice vuestro abuelo que estáis pensando en legalizar la situación. En regularizar. Se quedaban así, alucinados, algunos. Bueno, algunos. 2 dijeron que no. De los 3 a los que les dijo. Inmediatamente lo que pasa es a otro tema. El vidente cuando no acierta pasa a otro tema, porque los humanos nos quedamos solo con los aciertos. Transmedia. Esteban Galán. El periodista Luis Alfonso Gámez denuncia y habla de cuestiones que en realidad han existido siempre, lo que pasa que ahora hay una cosa que se llama Google y que hace que todo vaya más rápido. Todo va mucho más rápido. Pero también nos da la posibilidad de consultar y de desmontar el mito y no lo hacemos muchas veces. Bueno, porque el problema que tiene Google o Internet es que nunca pasamos de la primera página. Es decir, por ejemplo, si yo pongo... yo quiero buscar un misterio español. Un misterio español que puede ser el pueblo encantado de Ochate. Pongo pueblo de Ochate, me aparece la primera página, y si me quedo con los resultados de la primera página, posiblemente me estrelle. Bueno, entonces con los misterios internacionales es muy fácil. Y hay un truco que siempre hago. Bueno, primero, como llevo tanto tiempo en esto, tengo libros sobre casi todos los misterios y me conozco casi todos los misterios, más o menos. Entonces te puedo decir si algo es un fraude y hasta cómo es el fraude. Pero muchas veces mi memoria es muy limitada. Entonces, si alguien me pide una prueba de qué es, por ejemplo, Arthur Conan Doyle era un crédulo de tomo y lomo. Era un tipo muy inteligente que escribe unas novelas, pero era un crédulo de tomo y lomo. Arthur Conan Doyle llegó a escribir un libro a favor de las hadas, a través de unas fotos de unas niñas, de las hadas de Cottingley. Entonces, si alguien me viene y me dice, ¿qué me puedes decir de las hadas de Cottingley? Pues yo pondría posiblemente, en este caso es muy sencillo porque está en muchos sitios, pero podría Cottingley Fairies Skeptic. Iría al diccionario escéptico y tendría ese material. Entonces, yo lo que recomiendo es nunca quedarse con la primera página. Luego hay páginas especializadas, hay foros especializados. Es complicado. Y luego yo, por ejemplo, a mis compañeros del periódico, no del periódico, de periodismo, cuando doy clases y cuando esto, siempre les digo, y no os cortéis en llamarme, yo porque seáis compañeros de otro medio, yo os pongo en contacto con quien pueda explicaros la cosa, ¿no? Y no tengo ningún problema. Es decir,
lo que tenemos que hacer es evitar la pereza. La pereza es lo que nos hace tragarnos todo a los periodistas. La pereza es la que nos hace que nos creamos que la CIA se tragó lo de Uri Geller. Cuando una búsqueda en Internet, a mí me llevó exactamente, sin saber de qué iba la historia, me llevó exactamente 3 pantallazos el encontrar la explicación. Me sonaba, pero tenía que encontrarla en ese momento para convencer a un compañero de que no era así. Me llevó 3 pantallazos, pero claro, yo entiendo que a una persona que no esté metida en estas locuras le lleve 30. Y 30 pantallazos exige buscar y no rendirse. A mí muchas veces, y cualquier periodista que busca datos en Internet para confirmar o desmentir cosas, a mí muchas veces lo que más me cuesta es comprobar si un dato de 1.200 millones que se han gastado en X es real o no. Me puede costar 1 hora. Es un puñetero dato en una información de 50, pero si lo quiero comprobar, me puede costar 1 hora. A veces, igual te cuesta 10 minutos. Ese es el problema, que no tenemos tiempo y muchas veces los periodistas vamos a uña de caballo. Periodista Luis Alfonso Gámez, estamos terminando, regálenos un libro. Un libro, El mundo y sus demonios, de Carl Sagan. ¿Por qué? Porque está extraordinariamente escrito, porque lo acaban de reeditar. Es de 1995 y parece que fue escrito ayer. Y porque en ese libro Carl Sagan habla de todos los misterios y muchos más de los que hemos hablado aquí. Sería el libro que a mí me gustaría escribir algún día, con mi enfoque, un libro de ese estilo. Es un libro extraordinario en el que lo mismo te habla de platillos volantes, de círculos en el cereal, del origen del espiritismo, de las experimentaciones parapsicológicas, de los extraterrestres, que luego acaba con un canto a que tenemos que pensar, 1995, tenemos que pensar críticamente para frenar populismos, nacionalismos y xenofobias, 1995. Entonces yo creo que tenemos que aprender a pensar críticamente, porque la democracia es algo demasiado valioso y si votamos con las tripas y si decidimos las cosas con las tripas, lo podemos acabar pagando muy caro. ¿Sugiere tal vez que los populismos nacientes puedan tener algo que ver con esa credulidad que se ha extendido? A mí el populismo, lo que me da miedo del populismo es que va a nuestros instintos más básicos, que no nos deja pensar. Es decir, los estadounidenses, yo creo que muchos ahora se están arrepintiendo de lo que ha pasado con Donald Trump. También lo hicieron los británicos en el Brexit. También lo hicieron los británicos. A mí no me gustaría que nos pasara eso en España. Y yo creo que la única manera de evitar esas cosas, mis amigos británicos y mis amigos estadounidenses están en depresión. Y echan en falta el pensamiento crítico. Hay que poner en solfa todo lo que nos digan los políticos. Cuando un político nos dice, soy capaz de hacer esto y esto va a ser bueno, ¿por qué? ¿Dónde están las pruebas de lo que dices? Hay que pedir las pruebas. Siempre. Cuando estamos jugando con nuestro futuro. Y con el futuro de nuestra sociedad. Y España es una democracia joven, pero tendremos que votar con conocimiento de causa. Lo que no quiere decir que yo no me confunda. Y además que cuando entra la ideología de por medio... Mira, cuando entra la ideología de por medio, todos somos muy racionales. Una película. Me lo pones más difícil. Una película. Blade Runner. Blade Runner, porque habla de los límites de la humanidad. Lo que hace humanos a los replicantes de Blade Runner es que saben que van a morir. Y en ese momento son más humanos que los humanos. Y le brillan los ojos. Les brillan los ojos y además... Roy, en el momento que ama la vida más que su vida, es cuando salva a Rick Deckard de caer. Y dice, amaba la vida en abstracto más que su vida. Está muriendo, puede soltar a su enemigo, al que le ha intentado cazar y que caiga por el precipicio, y lo que hace es levantarle y soltar el famoso monólogo que fue de Rutherford. Fue él el que se lo inventó, pero soltar el famoso monólogo de he visto naves en llamas más allá de Orión. Hablado antes de emoción, se estaba emocionando recordando Blade Runner. Blade Runner es fantástica. Pero es que es fantástica porque vamos hacia ese mundo, no en el mal sentido de la expresión. Yo creo que el ser humano va a crear máquinas inteligentes. Hablado antes de algunos de sus maestros, ¿quiere recordar a alguien? Mucha gente. Sería justo decir a alguien, porque aprendo mucho de mucha gente todos los días.
pero todos los días, de verdad. La última entrevista que hice a un científico que además es amigo, aprendí muchísimo de él y hace 2 semanas. Pero en general, a toda la gente que dice duda, o sea, Carl Sagan es un básico. Y Cosmos, la serie original de Sagan, es una joya. Que yo la vi muy de niño y en blanco y negro, pero yo la animaría a verla en color ahora. Periodista Luis Alfonso Gámez, ha sido un placer. El placer ha sido mío. Más contenidos en comtransmedia.com. Transmedia.